Bueno, aquí vemos que no lo tenemos, pero si vemos, viendo el ejemplo, cómo lo que vamos a hacer va a ser extraer el MD5 de la tabla archivo y vamos a hacer un join con hash utilizando el path. Porque aquí podríamos hacer también path. ¿Vale? Aquí estamos extrayendo, es una manera un poco más sencilla sin utilizar el join. Pero si, por ejemplo, que decimos, vale, select y la razón por la cual querríamos utilizar un join, es que nos permitiría, por ejemplo, hacer lo siguiente. ¿Vale? Podríamos acceder directamente a las columnas de cada tabla, ¿vale? En este caso haciendo un join. Pero bueno, esto la verdad es que es SQL estándar y tampoco no hay nada del otro mundo, ¿vale? Es un buen ejemplo. Como os he comentado, ejemplos de tablas básicas sería paquetes RPM, usuarios, módulos de kernel, startup items también. En estos ejemplos sí que es verdad que habría aquí pues, buenos ejemplos de tablas que se podrían utilizar. Por ejemplo, en este caso, yo ahora mismo estoy en un sistema Mac. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. No hay nada porque realmente aquí no, o por ejemplo, dev packages, ¿vale? No hay nada. Pero si, vamos a hacer esto un poco más grande, si yo hago en este sistema que es Linux, ya sé por qué, porque es un entorno Docker. Vale. Bueno, de todas maneras, aquí sí se ejecutaría el comando porque es una tabla de Linux, ¿vale? Entonces, es el ejemplo que os había dicho antes, en el cual sí que es verdad que la tabla solo ejecuta dentro del sistema en el cual está presente, ¿vale? Una cosa bastante importante que tener en cuenta es qué ficheros son cuál es la lista de ficheros que te necesitas conocer y saber para gestionar y configurar OSQuery. En el caso de OSQuery en Linux, tienes los ficheros que se despliegan a través de paquetes dev o RPM. Son, por ejemplo, el directorio /etc /osquery. Ahí es donde se tendría el fichero de configuración por defecto, osquery.conf, o también sería pues ahí donde se intentaría, por ejemplo, los flags por defecto sería osquery.flags, ¿vale? Los logs por defecto irían dentro de /var, /log, /osquery. Los binarios de osquery se desplegarían en el user bin y los packs se desplegarían dentro del user share osquery packs, ¿vale? Esto es importante ya que cuando despleguemos la configuración de osquery sí que vamos a tener que poner la ruta directa de donde está el pack y ahora voy a explicar qué son los packs de queries de osquery. Me parece que debe haber alguna pregunta. OSQuery tiene interfaz GUI web. No, no tiene interfaz GUI. La verdad es que para utilizar OSQuery es necesario utilizar algún tipo de endpoint LS. Si no, OSQuery no tiene interfaz GUI. Se pueden registrar logs y comandos ejecutados en el cliente. No entiendo esa pregunta. ¿Se pueden registrar logs y comandos ejecutados en el cliente? ¿Se refieren al shell, al historial de shell? Sí se puede. Hay la tabla shell history en la cual se puede
pues ahora mismo vamos a verla aquí. Hay la tabla Shell History, ¿vale? Y aquí es donde tenemos los comandos. Y de hecho vamos a hacer un select star Shell History con tabulador, por ejemplo, autocompleta. Vamos a limitarlo porque la verdad es que no sé lo que tengo ahí. ¿Vale? Ah, sí, mira, este es otro ejemplo en la cual vamos a ver. Si, por ejemplo, ahora mismo mira, este es un buen ejemplo, porque, por ejemplo, la tabla Shell History sí que realmente es una información. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Vemos UID, ¿vale? Entonces, hacemos select UID from users where username, ¿vale? Tenemos el UID 101, ¿vale? Entonces, si ahora vemos command from shell host where UID 501, y aquí es donde realmente tenemos, ¿vale? Aquí tenemos comandos que se han ejecutado, ¿vale? Dentro del shell history. Y si, por ejemplo, vemos aquí en aquí me parece, vamos a ver, este contenedor, bueno, este contenedor no me permite porque no tengo pedido los permisos, pero sí. En el registro también se registran los passwords. Los passwords de usuario, porque los passwords de usuario no. Bueno, la información de los passwords de usuario no están disponibles a través de OSQuery, sino que ahí tendrías que, no sé si las tablas de WMI se podría llegar a acceder a ello, pero no lo sé porque mi especialidad no es Windows, la verdad. Entonces, no lo sabría, pero es posible, porque dentro de... bueno, en ese caso, en el ejemplo, esta persona ha puesto un ejemplo en el cual si pusiesen el comando MySQL con un usuario y una contraseña. Entonces sí, en ese caso sí. Sí que es verdad que de hecho vamos a hacer una cosa. Fork. De hecho, si, por ejemplo, ahora yo ejecutase el comando vamos a hacer el pragma, vamos a ver qué es lo que tiene la tabla esta. Shell History. Time, ¿vale? Si vemos ahora mismo, si hacemos select time from Shell History, ¿vale? Aquí vemos estos, por ejemplo, no están registrados, pero aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que hay ahí. ¿Vale? Si ahora, por ejemplo, nosotros ejecutamos un comando, bueno, habría que parsear, ¿vale? Entonces, la verdad es que habría que ver que esos comandos están dentro del shell history. Si ese comando está dentro del shell history, sí que se verían dentro de la tabla shell history. Vamos a movernos porque si no, no acabamos. Tiene versiones de cambios de registros. La versión de cambio de registros es
diferentes resultados que tengan las tablas. Entonces eso lo voy a mencionar un poco más adelante porque las tablas de osquery pueden ser snapshot o pueden ser agregadoras. Las agregadoras son agregadoras no, son increment. Es básicamente los datos que van cambiando. Si utilizas la query snapshot, es lo que hay dentro de esa tabla en todo momento, todos los resultados, ¿vale? Bueno, hemos visto los archivos en Linux. Ahora son los que tenemos, los de macOS, que son osquery, configuración de osquery, lo que hemos visto también los logs, donde los binarios se instalan, y los packs, que son importantes para la configuración. Y lo último sería para los archivos que instala el instalador del paquete de osquery para Windows. Dentro de Program Files estaría la configuración, los logs y después también los packs de consultas, ¿vale? ¿Cuál es el hostname del sistema? Por ejemplo, para aquí ver unos ejemplos. Hemos visto unos ejemplos a medida que nos hemos ido moviendo dentro del taller, pero, por ejemplo, ¿cuál es el hostname del sistema? Pues entonces, en este caso, habría que ver, vamos a ver. No tiene esto. Bueno, pues a ver. ¿Dónde podría estar el hostname del sistema? Pues System Info no me la deja porque no tengo los permisos bien. Osquery Info, no sé. Sí, vale. Esto sería para la información dentro de osquery, pero aquí no estaría el sistema, pero... osquery Info, vamos a ver. Es que esto estaría dentro de la tabla System Info, que vamos a verlo aquí. Pero por alguna razón, aquí estaría dentro del hostname, ¿vale? Realmente esto no me lo va a dejar ejecutar. Sí, me permite ejecutarlo. Entonces lo que no me permite ver es el esquema. Bueno, curioso. Vale, entonces aquí, por ejemplo, veríamos el System Info. Vamos a ver aquí. Me parece que no va a dejar. Sí. Vale, este es el usuario. Entonces, en este caso, aquí tendríamos el hostname y aquí es lo mismo, ¿vale? Aquí estaríamos dentro del sistema OS X. ¿Cuántos usuarios hay en el sistema? Lo hemos visto antes, contando, por ejemplo, contando todos los usuarios. ¿Vale? Aquí teníamos 19, aquí tendremos bastantes más. Entonces aquí seríamos... Y otra cosa también que es interesante, y esto ya es para la gente a la que le guste el SQL, se puede utilizar cualquier sintaxis de SQLite, ¿vale? Entonces por aquí, por ejemplo, sería as usuarios. Y entonces ya le sacaría la información con eso, ¿vale? Bueno, eso ya es cuando una vez que ya necesitas tener la información pues de otra manera o te gusta la parte del SQL. Y los últimos, ¿qué procesos están corriendo? Esto ya hemos visto, que también lo hemos visto, los procesos. Tampoco hemos jugado mucho con la tabla de procesos. Vamos a ver un poco la tabla de procesos. Vale. Aquí tenemos toda la información dentro de la tabla de procesos, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, podremos ver, o de hecho, vamos a verlo dentro dentro del contenedor este de Docker. Lo vemos aquí. Por ejemplo, en este caso diríamos, bueno, quiero saber cuáles son los procesos, el usuario y el UID, ¿vale? Entonces haría el UID, repeat, y aquí tendríamos
el PID de cada proceso. Si realmente aquí hacemos, veremos, tenemos username. Name, vale. No. En este caso, por ejemplo, mira, este es un buen ejemplo en el cual el usuario no está en la lista de procesos, pero podríamos hacer un join del usuario. Entonces, en este caso, bueno, creo que lo tengo de ejemplo. Entonces vamos a verlo un poco más adelante. ¿Vale? Aquí está el ejemplo. ¿Cuál es el usuario y la shell de los procesos en los que están corriendo? ¿Vale? Entonces os voy a enseñar cuál es el resultado, porque así, si alguien está corriendo Squarey, puede comprobarlo ellos mismos. Entonces, lo que haríamos sería un select con el PID, el nombre del proceso, el path, el usuario y la shell de los procesos con un join de usuarios en procesos utilizando UID, ¿vale? Entonces vamos a probar y así lo tenemos ya ejecutado. Vamos a ver el proceso de usuario, sí. El nombre del proceso, creo que es, no es path, o que estamos, sí, path. Y join users as you on UID equals UID, ¿vale? Y aquí estarían viendo, pues, los nombres del path del proceso con el PID y con el usuario, ¿vale? Esto sale un poco feo, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar todo esto porque así queda más mejor, ¿vale? Entonces aquí estamos viendo los procesos de cada usuario, ¿vale? Bueno, las diapositivas se publicarán después, ¿no? Entonces los ejemplos están dentro de las diapositivas. Y de cualquier manera, si alguien tiene algún tipo de pregunta o lo que sea, me podéis encontrar en Twitter o GitHub, en Slack de Osquery, ¿vale? Preguntas. Ha habido un par de preguntas, pero vamos a ver si hay más preguntas. ¿Se puede conocer cuál es el usuario y la shell de los procesos que el usuario corrió en una determinada fecha? No. La pregunta de que el usuario corrió en una determinada fecha. Osquery no almacena la información histórica. Para eso necesitas extraerlos la información utilizando Osquery y agregarla utilizando algún tipo de solución SIEM o indexado, Elasticsearch, Splunk, lo que sea. Entonces, esa es la manera en la que puedes acceder a la información histórica. Por ejemplo, enviar información en logs, por ejemplo, en S3. ¿Vale? De esa manera tendrías la información de lo histórico que sucedió en un determinado momento. Otra pregunta, una consulta. ¿Cómo sacamos el resultado de la consulta en archivo de salida un TXT? Bueno, Osquery tiene diferentes loggers que vamos a... si vas a Osquery Help, aquí tienes la información de Osquery. Si tú esto lo puedes utilizar, por ejemplo, lo puedes enviar con formato JSON o en formato lista, en formato line o en formato de que, como lo ves, o por ejemplo en CSV, ¿vale? Tú por ejemplo, podrías hacer, me parece que es vamos a ver, porque Osquery tiene un montón de configuración en el que se puede, que prácticamente para configurar Osquery y que utilizar como logger. Realmente se puede utilizar Osquery como si fuese podrías ejecutar el comando de esta manera para sacarlo a un fichero de texto, pero es recomendable utilizar un logger, ya sea en syslog o sea archivo de texto o un TLS, porque
es más potente a la hora de enviar esa información. Por ejemplo, si utilizamos A y el formato JSON, lo que estamos haciendo es un select star de la tabla usuarios y lo hemos escupido en formato JSON. Si hiciésemos así, sí que es verdad que podríamos almacenarlo dentro de JSON, ¿vale? Pero la verdad es que es mejor utilizar la configuración de un logger para poder decir, bueno, pues prefiero loguear dentro de un archivo de texto. Pero eso lo vamos a ver ahora cuando vayamos a cómo se utiliza osquery como demonio, ¿vale? Que es lo que vamos a empezar ahora mismo. Entonces, hemos visto ya cómo se utiliza osquery como la consola interactiva, que es para cómo se utilizaría la herramienta como si estuvieses intentando extraer información de un sistema de una manera para un único sistema. Pero, por ejemplo, si tú quieres, en el caso de decir, cómo podrías sacar todos los logs de una máquina y enviarlos a otro sitio, o cómo ejecutar queries programadas, o cómo configurar osquery. En este caso, lo mejor sería utilizar el demonio osqueryD, ¿vale? La verdad es que la documentación de osquery es una maravilla a nivel de... Está muy bien mantenida y que utiliza... toda la información más precisa está dentro de aquí del wiki de osquery, ¿vale? Entonces sí que es verdad que cualquier tipo de pregunta está dentro de esta documentación. Entonces el enlace está aquí. Bueno, lo que hemos visto es que en osquery es la consola interactiva, ¿vale? Y si queremos decir, vale, queremos que osqueryD corra como demonio dentro de un sistema y que ejecute queries que están programadas o que quiero enviar remotamente a ese sistema. En ese caso, diría, bueno, ¿cómo veo la distinción entre osquery y osqueryD? Bueno, por aquí, dentro de este diagrama, vemos que los equipos de detección o de respuesta a incidentes tienen sus casos de uso para la respuesta a incidentes, pues la información que necesitan de primera mano en el momento que hay un incidente, la información que necesitan para hacer su timeline. Esa información se recolecta y se enviaría a una gestión centralizada, un backend, ¿vale? Después, a través de ese backend, la configuración se enviaría a los nodos que están configurados y se generarían los logs que se recolectarían a través de dentro de ese backend, ¿vale? Ahí es donde entra en juego osqueryD y encima de osqueryD sería donde estaría la extracción del sistema operativo con todas las tablas que osqueryD pone a nuestra disposición. Por ejemplo, usuarios, procesos, bueno, todas las tablas que hemos visto, ¿vale? Y ahí es donde se extraería esa información a través de osqueryD. ¿Qué pasa cuando se tienen muchas máquinas? Bueno, pues entonces tienes todo ese esquema que acabamos de definir, pero multiplicado por un número n, que es el número de máquinas que tienes preparadas, o bueno, que tienes desplegadas. Y realmente estás corriendo osquery, o aquí tu intención es correr osquery en todas esas máquinas. En ese caso, sí que es verdad que dirías, bueno, entonces en este caso, ¿qué es lo que haría para poder configurar el demonio de osquery para poder tener primero, una configuración efectiva de mis máquinas remotas, ya que en algunos casos estaríamos hablando de miles, si no cientos de miles o incluso millones en algunas empresas en las que yo he visto desde dentro, en el caso, por ejemplo, de Facebook, por ejemplo, Uber, Airbnb, bueno, habría muchísimas máquinas tanto de producción como corporativas. Entonces, es complicado gestionar esto manualmente. Lo primero que vamos a tocar es lo que se denomina el osquery flags. Por cierto, en todos los sistemas en los que utilizas osquery o en los que te instalas osquery, se instalan los dos, osquery I y osqueryD, que realmente... bueno, de hecho, osqueryD es un link a osqueryD.
Bueno. Entonces, aquí lo que hemos visto es en osquareI, ¿dónde están los flags? Flags básicamente es toda esta configuración que hay en osquareI se podría definir dentro de lo que se llama un flag file, ¿vale? Esto sería lo que diría, vale, yo quiero correr osquareI como demonio o como una shell y toda esta configuración podría ponerse dentro de un flag file. Por defecto, por eso es importante lo que os dije antes de conocer dónde están los archivos de osquareI, es que por defecto se intentaría buscar dentro del mismo path en el que está la configuración. En este caso sería /var/osquareI osquareI.flags en el caso de bueno, en el caso de Mac o bueno, en el caso de Linux o de Windows, ¿vale? Entonces, básicamente los flags sería definir cuál es la configuración de osquareI que queremos aplicar al demonio o al cliente incluso. Por ejemplo, vamos a ver aquí una cosa. Si vemos, mira, si vemos el proceso que está corriendo dentro de este contenedor, que lo tenemos enroleado dentro de un TLS endpoint, aquí vemos cómo osquareID está corriendo con el flag file, ¿vale? Y aquí tenemos este archivo. Entonces, si haríamos... Aquí tenemos toda la configuración que son los valores dentro del osquareI, bueno, osquareI /help, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo dentro del ejemplo de aquí. ¿Por qué son útiles los archivos de flags? Porque es muy sencillo configurar osquareI cuando se utilizan sistemas de gestión de flotas, pues como pueden ser Chef, como puede ser Puppet, puede ser Salt, Ansible, un montón de cosas que realmente se utilizan para este propósito. Entonces tú básicamente tendrías un gestor de flotas en los cuales configuraría las flags dependiendo de una configuración y entonces osquareI, cuando se levanta el servicio, lo leería desde ese archivo, ¿vale? ¿Qué pasa si no queremos, decimos, bueno, no queremos utilizar un archivo de flags? Bueno, podemos también utilizar el archivo de configuración por defecto, que es osquareI.conf, ¿vale? Si vemos aquí, en este caso no está corriendo porque tenemos el flag file, pero en este caso el config path, no lo pone aquí, bueno, por defecto es el que os he puesto en la presentación para cada sistema. En Windows sería este, en Linux y en Mac, ¿vale? No, Linux y en Mac. Este es el Mac. Este es el archivo que se cargaría por defecto. Si este archivo no se encuentra, entonces osquareI lo va a ignorar y va a seguir con ya sea las flags que han cargado dentro del archivo de flags o básicamente una configuración por defecto. Dentro del archivo de configuración se especificarían las opciones, que estas opciones es básicamente lo que hemos visto dentro de la configuración cuando intentamos ver la ayuda de osquareI. ¿Qué más? Dentro del archivo de configuración, una cosa que me gusta siempre mencionar es el uso de lo que se llama decoradores. Los decoradores, básicamente, son un tipo de queries que se ejecutan en el momento de que ya sea siempre o sea en carga. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si soy capaz. Vamos a ver si tenemos esto funcionando. Vale. Esto es el sistema que tengo corriendo localmente de oscontrol, ¿vale? Entonces, simplemente quiero enseñaros el tema de los decoradores, ya que aquí utilizo, por ejemplo, quiero poneros el ejemplo, que yo utilizo dentro de oscontrol unos decoradores que extraen metadatos del sistema y cuando la máquina envía
logs, envía esa información con ellos, ¿vale? Entonces, esos decoradores básicamente es como si fuesen queries, bueno, no, resultados de queries que se añaden a todos los resultados. Entonces, está muy bien para extraer metadatos del sistema en el cual está corriendo, ¿vale? Bueno. Otra cosa que es importante de mencionar dentro del archivo de configuración de osquery es los diferentes campos en los cuales tiene el archivo de configuración. En este caso sería la consulta que se va a ejecutar, el intervalo en segundos en cada cuánto esa query se va a ejecutar, la plataforma para limitar, ya que no vas a hacer una consulta de una tabla de Windows en OS X o en Linux y viceversa. También podemos definir el campo shard, que es básicamente una estimación estadística del número de hosts en los que quiero ejecutarlo, y lo que hemos hablado antes de una query snapshot. Query snapshot es todas las queries que hemos ejecutado aquí. Todas las queries que hemos ejecutado aquí se considerarían queries snapshot, ¿vale? Ya que si no, osquery reportaría los cambios que ha habido. Y después también, yo lo voy a mencionar en los usos avanzados de osquery, serían las queries de eventos. Las queries de eventos es que se generan en tiempo real los eventos del sistema operativo. Entonces, pero el problema de las queries de eventos es que tienen un buffer limitado y cuando haces una consulta ese buffer se limpia. Entonces, por eso merecería un taller aparte prácticamente las queries de eventos, ¿vale? Entonces, como hemos visto antes, aquí tendríamos el schedule para las queries programadas y aquí tendríamos el nombre que le llamaríamos a cada query que se va a ejecutar, el intervalo, query que se va a ejecutar, el intervalo o cualquiera de estos campos que hemos visto. Como por ejemplo, en este caso, en el schedule, aquí vemos que hay un uptime y cada intervalo de 60 segundos se ejecutaría un uptime, ¿vale? Bueno, esto es importante porque cuando quieres hacer algún tipo de, bueno, cuando realmente empiezas a agregar aquí muchas queries, empieza a ser bastante importante el decir, necesito ser capaz de hacer las queries bueno, de poder llamarlas de un nombre, porque cuando los logs empiezan a correr dentro de tu agregador, vas a tener que, o vas a querer que esas queries tengan un nombre para los resultados que sea único, ¿vale? Una vez que ya tenemos las queries programadas definidas en la configuración, es donde podemos hablar sobre los query packs, ¿vale? Los query packs básicamente son consultas predefinidas que osquery tiene, que son para pues, si están agrupadas por algún tipo de consulta o de temática o lo que sea. Por ejemplo, si vamos a oscontrol y vemos, me parece que lo tengo aquí, los query packs. Si vamos a los diferentes query packs que tengo en oscontrol, aquí, por ejemplo, esto sería una detección de rootkits, diferentes rootkits que hay en Linux, ¿vale? Y aquí pues tienen una descripción, un intervalo. Estos son básicamente unas queries preprogramadas que se pueden agregar como packs, como por ejemplo, como serían los indicadores de compromiso de algunas detecciones y demás, ¿vale? Esa es la idea detrás de los query packs. Y se definiría muy parecida a las queries preprogramadas, con query, el intervalo en segundos, la versión de osquery, ya que hay tablas en las cuales en una versión no estaban y vinieron más tarde, entonces ahí sería la versión mínima que no se ejecutaría. Y también una descripción, pues para tener una idea de qué es lo que está haciendo esa query. Y el valor, esto realmente ahora mismo me parece que simplemente se podía omitir estos dos. Es un poco de legacy esto, ¿vale? Por defecto, osquery proporciona unos packs que cuando se instalan, bueno, cuando se instala osquery, sí que realmente están instalados. De hecho, podemos ver aquí en Linux, user share, creo que está aquí. Sí. Aquí tenemos
estos packs se instalan por defecto, ¿vale? Entonces, si aquí definiríamos cuál es el pack por ejemplo, en este caso, sí que es verdad que tendríamos que cargar ese pack desde el archivo local. Entonces, esto tener en cuenta si utilizáis algún tipo de gestor de flotas, ¿vale? Y, por ejemplo, en IT Compliance, pues sería un poco de información general del sistema, como está la incorporación de disco, las aplicaciones instaladas, paquetes RPM, drivers de Windows. Aquí vemos cómo se limita a la plataforma Windows con la versión 2.2.0, que es, bueno, desde hace bastante tiempo, y el intervalo una vez al día, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo bastante interesante. Los packs que vienen con OS Query sí que son interesantes por eso. Esto ya lo hemos visto. Entonces, bueno, otra cosa que es una cosa un poco interesante es realmente qué es... a ver, la idea que se tenía detrás del desarrollo de OsQuery es que fuese una herramienta muy eficiente, que tuviese un impacto en el sistema prácticamente mínimo, que no se notase latencia, básicamente, dentro del uso. Entonces sí que hay un componente dentro de OsQuery que es el watchdog. Watchdog es básicamente lo que limita que OsQuery no consuma demasiada CPU o demasiada memoria RAM, ¿vale? Por defecto, sin configurar este watchdog, sin hacer ningún tipo de cambios, el watchdog por defecto, bueno, para empezar, porque una de las razones es que OsQuery corre utilizando un único hilo, ¿vale? Entonces realmente hay queries en las cuales serían bastante intensas, por ejemplo, de CPU. Os he enseñado antes la tabla de hashes. La tabla de hashes podría llegar a ser muy intensa. Imaginaros si hay un directorio con muchos archivos muy grandes, sí que es verdad que OsQuery podría empezar a hacer que la CPU empezase a tener, bueno, que utilizase demasiado CPU, ¿vale? Entonces, por defecto, OsQuery se reiniciaría si el uso de CPU se mantiene por más del 60%, el hilo, de hecho, en el hilo en el que corre OsQuery, con más del 60% durante 9 segundos o más. En el momento que OsQuery utilizase más del 60% de CPU durante 9 segundos, el watchdog reiniciaría OsQuery, ¿vale? Y lo mismo sería con operaciones de I/O intensas de I/O que utilizase demasiada RAM. Si hay una alocación de más de 200 megas de memoria asignada dentro del proceso de OsQuery, automáticamente el watchdog reiniciaría el demonio, ¿vale? Y yo creo, mira, vamos a ver, creo que aquí podemos ver, espera, que tenemos, eso es, porque aquí podemos ver la configuración del watchdog. A ver dónde está. Porque no me acuerdo. Aquí. Aquí tenemos el watchdog bueno, aquí podríamos decir cuánto delay inicial antes de que el watchdog empieza, porque realmente hay veces que OsQuery puede llegar a tardar un poco cuando está inicializando. El nivel en el cual podemos correr, porque aquí tiene diferentes niveles, normal, restrictivo o apagarlo completamente. Luego, entonces tendríamos que tener cuidado con las queries que ejecutamos. El watchdog memory limit, por ejemplo, aquí podríamos llegar a cambiarlo y subir esto a 300, ¿vale? Si tiene un número. Y también con la utilización de la CPU, ¿vale? Que es el ejemplo que os he puesto. Podríamos realmente cambiar esos valores por defecto. Bueno. Preguntas. Parece que hay una pregunta. Vale, no hay preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta por ahora? Para hacer un poco de recapitulación, tenemos la consola interactiva de OsQuery,
la cual utilizaríamos en el caso de querer abstraer la información de un sistema o un único sistema. Tenemos el demonio de osquery y podríamos tenerlo eso configurado ya mediante SEA flags, mediante configuración, en un montón de máquinas, y esa información se estaría recolectando ya sea localmente o se estaría enviando a un sistema remoto. Y pues, ¿cuál sería la siguiente parte? Bueno, pues como hemos visto aquí en la introducción, lo primero sería ver el osquery a escala, utilizando el demonio, y la tercera parte sería utilizando la API remota de osquery, que básicamente es la utilización de osqueryD como un sistema escalable, bueno, con un sistema distribuido, por así decirlo, ¿vale? ¿No hay preguntas? Pues con la integración de osquery con Wazoo. Wazoo es una herramienta potentísima. La verdad es que a mí me gusta mucho. Sí que es verdad que tiene... es la mayor diferencia osquery, desde mi punto de vista, la diferencia principal de osquery con Wazoo es que osquery permite la lectura del estado de la máquina en un momento determinado. Lectura y recolección. Tú, por ejemplo, podrías llegar a estar extrayendo la información en el cual tienes de esa máquina con una frecuencia, y luego esa información tendrías que pues utilizarla si tuvieses un incidente, o en el caso de que quisieses saber qué es lo que ha pasado en un momento dado, ¿verdad? Por defecto, osquery es solo lectura. Solo realmente hace lectura dentro del sistema. No hace cambios dentro de la información. No hay una ejecución no hace cambios dentro de las configuraciones, no hace cambios dentro de los sistemas, ¿vale? Wazoo sí. Wazoo realmente recoge esa información, y de hecho la implementación que han hecho el equipo de Wazoo por ejemplo, la parte de File Integrity Monitoring, eso tiene un rendimiento buenísimo. También es verdad que hay mitigaciones de configuraciones. Sí que realmente hay un tipo de ejecución de mitigaciones o tiene un estado más reactivo. En el momento que se cumplen una serie de requisitos, sí que es verdad que Wazoo tendría algún tipo de reacción a esas reglas que se cumpliesen. Sí que es verdad que Wazoo integra osquery, o sea que a través de Wazoo se podrían llegar a consultar queries de osquery. O sea, tú podrías, si tú dices, bueno, es que yo tengo ahora mismo toda mi infraestructura de detección utiliza tablas de osquery, pues podrías llegar a utilizar esa información o esas queries utilizando Wazoo, ya que es posible hacer eso, ¿vale? Entonces, eso sí que es verdad que han hecho un grandísimo trabajo la gente de Wazoo para integrar osquery dentro de su sistema. ¿Alguna otra pregunta antes de que pasemos a la última parte? La herramienta osquery es de uso libre. Sí, señor. Me parece que ahora mismo, déjame ver, a ver qué... vamos a ver. osquery, me parece... ¿Cuál es la licencia que tiene ahora mismo? Yo pensaba que era BSD, pero ahora mismo no me acuerdo. GPL2. Bueno, un Apache 2. Sí, licencia completamente libre. ¿Y hasta cuántos hosts? Hasta todos los que quieras. No hay límite. Todos los que seas capaz tú de configurar y que no se te vaya todo el invento al garete. Sí que es verdad que, bueno, en el momento que empieces a tener... host, perdón. Estoy entendiendo la pregunta mal. ¿Hasta cuántos hosts se pueden asociar? Cada host, dentro de un host, solo puede correr una instancia de osquery. Sí que es verdad que tú puedes agregar todos los osqueries que están corriendo, y cuando digo osquery quiero decir host, ¿vale? Entonces, cada osquery sería un host. Y entonces eso ya sí que tú puedes agregarlo el número que quieras. Y esto lo podría hacer otro SIEM. No lo sé. Sí que es verdad que hay, por ejemplo,
Osquery nativamente sí que te permite enviar los logs directamente para Splunk, pero el coste de uso de Splunk es bastante alto. También te permite nativamente enviar logs a Kafka y Kinesis, pero luego a partir de ahí te lo tienes que gestionar tú. Si tú utilizas un endpoint TLS, puedes, además de recolectar los logs, puedes configurar todos los nodos de una manera centralizada a través del endpoint TLS, ¿vale? Si instalo el software que genera logs, automáticamente Osquery adiciona los logs como una tabla. Y se puede Osquery recoger los logs de otros sistemas. Pues es que no estoy seguro, creo que no. Podrías utilizar Osquery para hacer file carving de los logs. O sea, podrías extraer esos logs a través de Osquery extrayendo los archivos, si están locales, ¿vale? Pero yo te recomendaría extraer esos logs de otra manera, utilizando syslog o de alguna otra manera, porque al final vas a tener, si no, archivos duplicados o vas a tener que también preocuparte de la rotación y demás. Pero como una tabla, por defecto no. Aquí quiero hacer una puntualización. Por defecto no, pero sí que tú puedes extender Osquery con el SDK de Osquery para tener tus tablas propias que Osquery puede utilizar, ¿vale? O sea que tú podrías realmente escribirte una extensión de Osquery que se ejecutaría como otro proceso y que Osquery realmente vería esa tabla que es código tuyo. Entonces, si tú, por ejemplo, te escribes un programa, ya sea en Python, C++, Go, hay bastantes maneras de hacer extensión de Osquery. Sí que es verdad que tú podrías realmente generar esos logs, parsearlos y exponerlos a través de una tabla. Entonces sí que es verdad que sí, Osquery sí podría recogerlo. Pero la respuesta corta es por defecto no, ¿vale? Bueno, pues entonces vamos a seguir porque quiero explicar unas cositas aquí. Bueno, empezamos con la API remota de Osquery. Entonces hemos visto que Osquery lo tenemos corriendo dentro de una máquina y como demonio. Entonces la API remota de Osquery es muy, muy, muy potente. Sí que es verdad que de hecho, ya existen disponibilidad hay software, hay productos que te permiten utilizar la API remota de Osquery a través los son libres y los hay que los hay de pago. En este caso, bueno, en esta lista hay algunos que ya han dejado de estar mantenidos, por ejemplo, en el caso de Dorman o SGT. Central ahora mismo no sé cómo está, pero es más un software de gestión IT. OS Control es el mío y Fleet, que ahora mismo es un endpoint TLS muy popular. También tienes otros de pago, como podría ser Aptix. Fleet también tienes una parte de SaaS. Originalmente había uno llamado LiveOps, que era parte de Carbon Black, y ahora mismo realmente no sé si lo siguen manteniendo. Y también la gente de Alienbolt tenía uno, y también lo que hemos dicho Central, pero sería una gestión IT, ¿vale? Entonces sí que es verdad que hay bastantes opciones a la hora de utilizar OSQuery, bueno, la API remota. Lo que necesitas saber para utilizar la API remota es los parámetros de configuración para decir, bueno, cuál es el certificado, si vas a utilizar MTLS, cuál es el hostname y cuál es la clave en el caso de utilizar MTLS, ¿vale? El diagrama es un diagrama básicamente muy sencillo en el cual tenemos un TLS endpoint, comunicaciones cifradas a través de Internet, la configuración se envía a través de los nodos que tienen Osquery y los resultados y los logs se recolectarían a través del endpoint TLS, ¿vale? Lo único que necesitas para construir un endpoint TLS básico es tener cuatro, vamos a decir cinco, exponer 5 endpoints, 5 endpoints es lo mínimo, ¿vale? Tendrías uno para hacer enrolling de los agentes de Osquery, que sería a través de... Esto es todo HTTP, ¿vale? Entonces, con una petición post, tendrías otro para recolectar los logs, tendrías otro para distribuir la configuración a tus nodos y luego, en extras, aquí pongo las queries bajo demanda y la extracción de archivos, file carving, ¿vale?
Como os he dicho, el wiki de osquery sí que tiene una documentación muy buena y aquí es donde está toda la información de la API, ¿vale? Aquí está realmente cuáles son los diferentes formatos de cada endpoint. Y aquí es donde, bueno, o sea, no voy a no entrar en detalle en esto porque aquí sería ya más una labor de desarrollo. Entonces, para las consultas de on-demand queries, que nos mencionamos aquí en los extras, sí que es verdad que estaría muy interesante porque tú puedes ejecutar consultas en NoSQuery si estás delante de la máquina. Si tienes 1000 servidores, tienes que configurar el demonio de osquery para que tenga consultas programadas. ¿Cómo configurarías para decir, es que necesito que me saques todos los procesos cada hora? Entonces, podrías consultarlo o decir, imagínate que estás en un determinado incidente y dirías, necesito extraer los procesos de esta máquina, los usuarios, ¿vale? Entonces lo podrías hacer con una on-demand queries o, como se llamaría también, consulta bajo demanda, ¿vale? Aquí pues sería la configuración de los diferentes parámetros. Aquí esto sí que es verdad que necesitaría bastante tiempo para cubrir todos los parámetros. Entonces sí que para un poco seguir más adelante y enseñaros un poco un endpoint LS en funcionamiento, voy a seguir para adelante y sí que os voy a explicar un poquitín cuáles las diferentes diferencias entre estos valores. Pero básicamente sería la configuración que esto estaría dentro de un archivo de Flask, como el que hemos visto anteriormente, ¿vale? Para queries bajo demanda. Para extracción de archivos o file carving, sería como las queries bajo demanda, pero se haría extracción de archivos o directorios. Se pueden realmente extraer directorios completos, sí que es verdad que osquery te los comprime, ¿vale? Y a esto sería la configuración que tendrías que poner en las flags para sí que es verdad que habría que bueno, esto sería la configuración que habría que ponerle en el flag file, ¿vale? Y aquí ya entramos dentro de lo que es OS Control, ¿vale? Esto sería el diagrama básico de funcionamiento de cómo OS Control funciona. En el caso de, bueno, aquí tendríamos el que gestiona básicamente el OS Control, en este caso seríamos nosotros. Aquí estarían los diferentes sistemas remotos que estaría esto corriendo a través de osqueryD, el demonio. OS Control funcionaría básicamente teniendo una backend centralizada en la cual utilizaríamos bueno, tendríamos el componente, los diferentes componentes. La idea de OS Control, el desarrollo básicamente se hizo teniendo que fuese un proyecto modular. Si en el caso de que se quisiese tener más alta disponibilidad del sistema TLS, sí que se podría esto tener mucha más disponibilidad a la hora de más instancias corriendo, ¿vale? Si ese es en el caso de ser de admin o de la API, sí que es verdad que se podría hacer lo mismo, ¿vale? Y luego un sistema de métricas que no lo voy a enseñar simplemente rápidamente. En este caso, bueno, básicamente la idea detrás de OS Control es que lo que se quería conseguir con el desarrollo de OS Control es la monitorización de agentes, en este caso osquery, extracción de logs de estado y logs de resultados, configuración de osquery rápida y después también extracción de archivos y directorios bajo la funcionalidad de osquery, de file carving. Y también ejecución de queries on demand o queries bajo demanda, ¿vale? Esto era básicamente las metas cuando se desarrolló OS Control. Simplemente un poco más para completar alguno de las características de OS Control. OS Control es open source, gratis, licencia MIT. Se intenta que tenga un diseño modular para en el caso de querer aumentar la escalabilidad de uno de los componentes se puede hacer. Lo mismo con la escalabilidad. Sí que es verdad que
la idea detrás del desarrollo de OS Control. OS Control se comenzó a desarrollar cuando todavía no había casi ninguna herramienta que fuese, que fuese disponible para la gestión de un montón de nodos de osquery. Y entonces, luego sí que es verdad que ha habido más vendors y más soluciones para este caso, pero en el momento en el que se desarrolló no había nada. Entonces, lo que se buscaba era la alta disponibilidad y que fuese customizable. Por eso, la parte de código abierto, ¿vale? Hablamos un poco de los componentes. El componente OS Control TLS es básicamente el servicio de endpoint en el cual los nodos osquery se registran y por el cual se envía información a través de ellos y se recolecta la configuración, ¿vale? Está disponible en Internet, o bueno, no, idealmente debería estar disponible en Internet. No tiene autenticación, bueno, no tiene autenticación por defecto OS Control, pero se podría llegar a configurar para implementar MTLS. Pero sí que es verdad que los nodos sí tienen un tipo de autenticación para poder registrarse. Voy a beber un poco de agua que tengo la garganta seca. Entonces, vemos aquí, hay... Vale. Aquí vemos cómo lo que estamos intentando hacer es que el identificador de host es efímero. Bueno, esto sería para el caso de un despliegue con Docker, ¿vale? Porque si no, todos los identificadores de nodos serían los mismos para UIDs. Forzaríamos y con UTC siempre. Aquí es donde estaría el secreto que se utilizaría para enrolar a los clientes. Esto sería el path donde sacaríamos o donde enrolaríamos las nuevas máquinas. Aquí sería para la configuración. Esto realmente es la configuración, el número de veces para repetir y bueno, aquí básicamente es en toda la funcionalidad, ¿vale? Y aquí se utilizaría el certificado ya que, porque esto como lo he montado aquí localmente en mi PC, pues sí que necesito, los certificados están autofirmados, ¿vale? Y esto sería ese componente. Voy a enseñaros un poco aquí, esto básicamente es lo que tengo desplegado aquí. Y aquí tengo el propio nodo está autorregistrado, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tendríamos pues logs de estado y aquí estamos recogiendo el uptime, que es lo que os he enseñado antes, ¿vale? Esto es todo a través de el componente TLS. En este caso, por ejemplo, aquí tendríamos, como podríamos activar debug, teníamos la aceleración, que bueno, en este caso es algo para el funcionamiento interno de osquery, para ejecutar queries bajo demanda y luego sistemas de refresco, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso, si tú, por ejemplo, decimos, bueno, pues esta máquina no sabemos qué paquetes dep tiene, ¿vale? Entonces decimos, a ver, quiero hacer, ¿vale? Select start from dep packages. Enviamos una query y esta query es una query bajo demanda que realmente se ha enviado, ¿vale? Entonces esto aquí ahora mismo lo hemos enviado a este host y estamos esperando a que los datos empiecen a funcionar. Entonces aquí pues, realmente vamos a ver cómo eso se va a enviar. Pero bueno. Bueno, voy a seguir con la presentación y os voy a seguir enseñando otras cosas. Componente OS Control TLS. La administración es lo que os acabo de enseñar, que es donde se gestionan los diferentes nodos que están enrolados. Sí que es verdad que yo tenía una demo que tenía más nodos y hacíamos una demostración, pero he tenido un problema con el despliegue de las máquinas virtuales, así que os tengo que enseñarlo en Docker. Pero sí que es verdad que la parte de Docker funciona muy bien y podéis tener una instalación estable de OS Control funcionando, ¿vale? La idea detrás del componente OS Control Admin es que es la parte de administración del endpoint LS.
se comunica con el componente OS Control TLS a través de la base de datos y normalmente suele estar en una red privada o suele tener algún tipo de autenticación a través de SSO o algo así, porque no necesita realmente tanta escalabilidad como el componente OS Control TLS, ¿vale? Entonces sí que es verdad que no es necesario tenerlo expuesto en Internet, porque si no tendrías que tener una mejor autenticación y demás. Entonces, bueno, pues eso es un caso de uso en cómo lo he desplegado yo en otras ocasiones. El OS Control CLI es básicamente una utilidad de OS Control para no tener que utilizar o hacer cambios en archivos o poder básicamente ejecutar comandos. La idea detrás de la creación de esta herramienta fue la automatización de tareas o, por ejemplo, para poder extraer información dentro de OS Control, ¿vale? En este caso, por ejemplo, veríamos cuáles son los diferentes casos de uso. En este caso, vamos a ver. A ver, aquí. Vamos a conectar a los control tiers. Vale, pues en este caso estaríamos aquí y haríamos... Aquí. Y ahora ejecutaríamos esto y daríamos ayuda. Es como lo que os hemos enseñado, en el cual que aquí podemos ver cómo hay los diferentes settings o diferentes, por ejemplo, usuarios, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, vamos a ver si no tendríamos que ver. Guay. Vale. Entonces ahora mismo realmente estaría ejecutando dentro de OS Control y se podría interactuar básicamente con todo todo lo que ahora mismo tiene funcionando, ¿vale? Por ejemplo, Node. Aquí esperaríamos lo mismo que en la consola de administración, ¿vale? Lo mismo que hemos visto aquí. Bueno, por ejemplo, mira, los logs de la query bajo demanda que acabamos de ejecutar se acaban de recolectar y estamos viendo cómo el resultado del paquete devs se ha recogido, ¿vale? Como las queries. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería si tendríamos de decir, bueno, es que yo esto lo que quiero es que se ejecute
constantemente. Pues lo tendría que poner aquí dentro de esto, ¿vale? Por ejemplo, haría así. Y llamaría a algo. Y diríamos y cada 60 segundos, ¿vale? Entonces, guardaríamos. Esta configuración se empezaría a distribuir a todas las máquinas que están dentro de este entorno. Y aquí vamos a ver en los logs de resultados cómo cuando pasen 60 segundos, esos logs, bueno, primero realmente va a tener que, aquí vamos a ver cuando se configure. Primero vamos a ver primero una petición al endpoint de configuración, ya que se ha configurado hace 4 segundos, porque eso realmente es lo que hace que cambie la configuración del nodo. Y aquí vamos a ver cuando va a decir que se ha ejecutado una scheduled query, que es la consulta de dev packages, por ejemplo, ¿vale? Y aquí necesitaríamos extraer cuáles los paquetes que están instalados. Ahí va. Bueno, voy a seguir porque, no sé si me estoy, bueno, no, estamos ya casi al final, así que voy a terminar. Simplemente por comentarlo, EOS Control permite la extracción de métricas con sistemas como Grafana. Entonces sí que es verdad que necesito, que es bastante útil en sistemas distribuidos y demás. Entonces aquí se puede ver un ejemplo de un sistema que está configurado con EOS Control y demás. Sí que es verdad que tengo que tener un artículo de configuración, un artículo de cómo configurar Grafana, pero sí que es verdad que EOS Control viene con acceso por defecto, ¿vale? Cosas que tengo pendientes de hacer en EOS Control. Bueno, pues necesito más soporte para loggers de Elasticsearch, Kinesis, Kafka. Lo que estaría muy bien sería de una manera modular. Soporte de S3 para el file carving y también para archivos locales. Y también debería implementar el caché de Redis, porque ahora mismo tengo un pseudo caché que bueno, funciona, pero en sistemas distribuidos pues no estaría demasiado bien. Más documentación, más tests. Aquí es verdad que una cosa que quiero mencionar, que es el uso avanzado de OSQuery. Sí que es verdad que el theme sería el File Integrity Monitoring, que es básicamente ser capaz de detectar cuando ha habido cambios a un archivo, y OSQuery te permite hacer esto a través de las tablas de theme. En 2 horas no me daba tiempo a cubrir todos, y que es verdad que tendría que hacer un taller solo de esto porque estos usos son bastante avanzados. También las tablas de eventos que he nombrado, Audit D se puede recolectar a través utilizando OSQuery, lo que hemos hablado antes de la extensión la extensión de funcionalidad de OSQuery a través de extensiones, y luego también lo que se llama Automated Table Construction, que es hacer tablas como personalizadas con columnas de otras tablas, que eso se puede hacer nativamente dentro de OSQuery y se hace a través de la configuración, ¿vale? Aquí, dejo en las diapositivas toda documentación de OSQuery, toda documentación de OS Control. Preguntas. Tenemos unos minutos, yo creo. He respondido a unas cuantas preguntas que la verdad que me han parecido que estaban muy interesantes, pero ¿alguna otra pregunta de OS Control o de cómo tener el sistema, bueno, cómo desplegar OSQuery a nivel distribuido? ¿Alguna otra cosa? ¿No hay más preguntas? ¿Dónde veo las extensiones para software soportado por OSQuery? ¿Dónde veo las extensiones para software soportado por OSQuery? No entiendo la pregunta. ¿Dónde veo las extensiones para software? En plan, ¿qué, qué puede extraer OSQuery? Es que no te entiendo la pregunta. ¿Dónde veo las extensiones para software soportado por OSQuery? Lo que he mencionado de extensiones de OSQuery es
software que tú escribes tú mismo para poder extender la funcionalidad de osquery, por así decirlo. Imagínate que tú tienes un sistema en el cual se generan logs en el /log, /var, /log, /test, y ahí tienes archivos JSON. Si tú te escribes un programa que se carga utilizando la SDK de osquery, sí que puedes extenderlo, pero no entiendo lo debido a las extensiones para software soportado por osquery. Bueno, si para cualquier otra cosa, sí que es verdad que me podéis enviar cualquier pregunta, ya sea por Twitter o a través del Slack de osquery. Estoy a disposición de todo el mundo. Cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy. Creo que si solo hay esa pregunta, pero que no entiendo las extensiones para software, porque realmente osquery no es que haya software que extienda, osquery es una abstracción encima de un sistema operativo. Entonces, los sistemas operativos que están soportados por osquery sería macOS, Windows, Linux y FreeBSD. Y bueno, pues ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Pues yo no sé si tenemos, no sé si hay más tiempo, es que como empecé un poco tarde, no sé si tengo el tiempo, no sé si ahora mismo, si alguien de la organización me podría decir si tengo más tiempo o si he terminado, porque yo más o menos estoy mirando la hora. Sí, estimado ingeniero. Sí, tiene los minutos que usted considere para culminar la reunión, Vale, debido a que hemos pues tenido un percance al inicio, ¿verdad? sí. Muy amable. Bueno, pues entonces vamos a ver. Mira, sí, lo que quería enseñaros. Hemos configurado la tabla en la configuración, hemos hecho que la tabla de dev packages esté configurada y se ejecute cada 60 segundos. Entonces, si vamos aquí a los logs de resultados, vemos que tenemos la tabla, la query que le hemos llamado dev packages taller, y aquí tenemos todos los paquetes que están instalados dentro de esta máquina, ¿vale? Entonces, aquí realmente sí se ve la potencia de osquery, pues por ejemplo, en este caso sería, si tuviésemos aquí más de un sistema enrolado, sí que eso se ejecutaría en todos los sistemas a la vez, ¿vale? En la parte de enroll nodes de osquery, tenemos lo que yo le denomino como la instalación rápida, ¿vale? Instalación rápida para los entornos. Aquí esto te permite instalar básicamente dentro de un sistema. Esto si esto lo sueltas dentro lo ejecutas dentro de una máquina Linux, sí que te lo instalaría. O también lo tengo para que se permita hacerlo en PowerShell, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que esto los tengo para que caduquen cada 24 horas, donde se pueden configurar realmente cada cuánto. Pero la idea de estos one-liners es para solo instalaciones específicas. Sí que es verdad que estoy trabajando en un despliegue un poco más sencillo para que OS Control tenga paquetes nativos y que tengan ya la configuración. Entonces ya con eso se puedan instalar en cualquier sistema, ¿vale? Luego, otras cosas también se pueden, en la consola de administración sí que se puede configurar cuáles son los enlaces. Si tú, por ejemplo, tienes los logs enviados a través de otro sistema, por ejemplo, un Elasticsearch o un Splunk o algo así, esto se puede configurar, ¿vale? Entonces eso estaría integrado dentro de la interfaz. Y también es verdad para cosas más de funcionamiento interno del sistema. Y aquí sí que es verdad que habría que ver la documentación, porque estos básicamente son maneras de la configuración del componente OS Control de admin, ¿vale? Luego, una cosa que es también que no he mencionado es el componente de la API de OS Control. De hecho, esta no la he mencionado.
La API de OS Control básicamente permite a través de, si por ejemplo vas al usuario, no, creo que tengo en Manage Users, ¿vale? Aquí, dentro del usuario, se puede configurar básicamente cada campo y aquí se podría, básicamente se tendría una API, un token de una API para poder ejecutar comandos bueno, a través de, por ejemplo, curl o cualquier otro tipo de integración, ¿vale? Sí que lo tengo configurado para que los tokens expiren muy pronto, porque si no sería, bueno, pero esto se puede configurar dentro de aquí de las API settings. Vale, esto de refreshes y tal es para la caché que te tengo que cambiar por Redis. Y luego otra cosa que también es interesante es la creación de tags, ¿vale? Estos tags, yo aquí ahora mismo tengo, por ejemplo, una dev, pero estos tags sí que es verdad que yo, por ejemplo, diría, vamos a ver, quiero crear un tag que sea... Y vamos a poner un emoji, ¿vale? Vamos a generar otro color. Este. Y esto sería un... Vale. Si yo crearía este tag, ¿vale? Si yo, por ejemplo, iría aquí, dentro de la máquina que está enroleada, y diría, vale, quiero taguear. Entonces dirías, vale, me lo tagueas con esto. Entonces, si vas aquí, verías como esta máquina está tagueada como Talleros Query, ¿vale? Entonces, la configuración te permite, configuración de admin, de hecho, permite... Bueno, el entorno por defecto sería dev, pero no, lo he cambiado para que no me salga por tags. Pero, por ejemplo, en el caso, la idea de los tags, básicamente, es que si yo tengo un número de sistemas que dices, yo quiero taguear, o en plan, quiero una máquina o dices, esta máquina es sospechosa, ¿vale? Pues yo digo, vale, si yo voy aquí y digo, vale, voy a crear otro tag. Y digo, ponemos otro emoji. En este caso, el color que sea rojo, no sale ahora rojos. Este. Si yo, por ejemplo, tuviese un número de sistemas aquí en el que dijese, quiero hacer consultas solo a las máquinas que son sospechosas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, digo, vale, voy a correr un query. Y la idea sería, tú, por ejemplo, ahora solo puedes hacerlo por entornos, por plataforma, por el hostname o UID. La idea, lo que tengo pendiente de hacer es que te puedas hacer consultas a través de un tag. Entonces podrías auto taguear máquinas, ¿vale? Que fuesen, que dijesen, bueno, es que quiero saber. Entonces esto es, la verdad es que resulta muy interesante cuando gestionas incidentes. Pero bueno, simplemente era por comentarlo, porque es algo en lo que estoy trabajando y me parece interesante. Ah, otra cosa, lo que habíamos hablado de las tablas de decoración, sí que es verdad que aquí, en este Query Info, estos son tablas que se añaden automáticamente, ¿vale? Dentro del enrolling, sí que es verdad que se pueden, que se puede ver. Mira, creo que lo podemos ver aquí. A ver. No sé si te lo permite enviar. No me lo deja ver. Pero sí que podemos igual a verlo. Vamos a ver. Vamos a hacer una prueba que es, vamos a hacer verbose login para TLS y vamos a ver ahora mismo
todas las peticiones que van llegando con los datos raw que vienen de los clientes del cliente Osquery, ¿vale? Y eso ahora mismo lo acabamos de activar. Aquí vemos cómo lo acabamos de activar y ahora vamos a ver cómo cuando hay una petición sí que vamos a ver lo que viene del cliente Osquery. Y esto, el tema del debugging es muy importante cuando realmente estás haciendo algo de desarrollo de esta parte de TLS Endpoint. Y bueno, es un poco... Vale, está aquí, bueno, configuración, Vale, aquí realmente estamos viendo como las peticiones. Entonces, sí, vale. La idea detrás de esto, a lo que quiero llegar es que básicamente cuando realmente estás desarrollando un sistema, por ejemplo, distribuido como Mouse Control puede ser, ¿vale? Sí que es verdad que es muy importante el tener los conceptos de debugging y de los sistemas distribuidos muy presentes. Y entonces, en este caso, sí que es verdad que Osquery te lo da bastante bien porque la documentación de Osquery está muy bien. Pero en muchos casos, la verdad es que necesitas irte al código fuente para saber qué es lo que realmente está pasando detrás de Osquery, ¿vale? Y yo creo que no hay ninguna otra pregunta. Yo creo que hemos terminado. Bueno, ingeniero, a nombre de AGETIC, agradecemos su presencia y el conocimiento proporcionado. Estimado ingeniero, asimismo agradecer a todos los participantes por posibilitar este taller y les invitamos muy cordialmente a asistir a las próximas conferencias y talleres. Reciban cada uno de ustedes un cordial saludo. Buenas tardes. Muchas gracias y muchas gracias a todos por participar. Espero si cualquier cosa que necesiten ya saben dónde estoy. Un abrazo.